9:19, seguimos en Desayuno, seguimos mirando algunas de las consecuencias que tuvo la elección del domingo pasado. El Partido Socialista logró el objetivo de mantener su banca en el Senado, obtuvo unos 55.000 votos en la elección nacional del domingo. En cambio, no obtuvo diputados en la Cámara Baja. Vamos a estar conociendo el análisis de los resultados, las prioridades para la campaña hacia el balotaje y el trabajo que va a impulsar en la próxima legislatura. Y para eso recibimos al diputado y senador electo Gonzalo Sibila. Bienvenido, ¿cómo te va, Gonzalo? Un gusto estar acá, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias por estar acá. Algo intercambiamos antes en la tanda. ¿Qué evaluación hacen desde el Partido Socialista sobre la votación del domingo? Bueno, primero una muy buena votación del Frente, o sea, el Frente es primera fuerza otra vez en Uruguay y con un crecimiento importante respecto de la elección de 2019. Podría haber expectativas incluso un poco mayores, pero la elección es una buena elección y es una elección que nos deja a las puertas de triunfar en la segunda vuelta, ¿no? Ahora el trabajo, el foco central nuestro va a estar en trabajar hacia el 24 de noviembre para que el Frente sea gobierno y creemos que el punto de partida es un punto de partida muy auspicioso para el Frente Amplio. Entre otras cosas, obtuvimos la mayoría en la Cámara de Senadores. Esto se debe, obviamente, a la votación del Frente Amplio, también a que algunos partidos más chicos no llegaron a obtener representación en el Senado por pocos votos, pero eso es una ventaja, como han dicho algunos, estructural de cara al balotaje, ¿no? Ya tener una mayoría garantizada con independencia de quién finalmente gane la elección presidencial. Así que, en ese sentido, es una evaluación positiva. Nosotros también estuvimos muy comprometidos en todo el proceso del plebiscito de la seguridad social. El plebiscito obtuvo cerca del 40% de los votos en un contexto donde la mayoría de la dirigencia política del Uruguay estaba fervorosamente en contra y en ese sentido también evaluamos que es un resultado muy positivo, ¿no? O sea, obviamente nos hubiera gustado que la papeleta triunfara, pero que casi 1 millón de personas hayan optado por poner el voto de la papeleta blanca del sí, para nosotros tiene que ver también con nuestro trabajo, obviamente, con el trabajo de muchos otros actores y con una necesidad que hay en Uruguay de seguir discutiendo el tema de la seguridad social y otros temas que hacen a la necesidad de mínimos de vida digna para todas las personas, ¿no? Que evidentemente no están garantizados hoy. Luego está también el análisis de lo sectorial, de lo particular del Partido Socialista, del sublema Socialismo es Libertad que creamos en el marco de esta elección, que tiene continuidad con un proceso previo también de intentar construir dentro del Frente una corriente de ideas propia, por decir así, que recoja las banderas y la mirada histórica del Partido Socialista y también de otros sectores y personas independientes. El sublema como tal se consolidó en la elección, una elección que venía muy polarizada entre dos sublemas. En realidad lo que nos muestra la elección es que hay un sublema con una primacía muy grande y después, bueno, el sublema que nosotros creamos es el tercero, pero logra el objetivo de ingresar al Senado, lo cual para nosotros es obviamente importante. Luego el Partido Socialista viene en un proceso desde el año 99 para acá de descenso electoral que se vuelve a verificar en esta elección. Esto obviamente nos invita a una reflexión, como la hacemos después de cada instancia electoral, de por qué se da ese fenómeno. En esta situación particular de esta elección pasaron muchas cosas diferentes a las habituales o a las que se podían prever en relación a la relación, valga la redundancia, de apoyos dentro del Frente Amplio, ¿no? Hay una primacía muy grande de un sector en particular. ¿Y cómo cae eso en el Frente Amplio, en los sectores los proyectos políticos que no son el MPP, que fue el que terminó teniendo la primacía, digamos, de 16 senadores, obtuvo 9? Bueno, creo que hay un dato que es que todas las corrientes históricas, podríamos decir, fundacionales del Frente Amplio, hemos caído electoralmente. Podría interpretarse como una consecuencia del crecimiento también particularmente de un sector, del MPP, pero bueno, evidentemente hay otros fenómenos también que tienen que ver con la forma en que se relaciona la sociedad con la política, ¿no? Hubo fenómenos emocionales fuertes durante la campaña, ¿no? Eso creo que incidió en el contexto. ¿A qué estás aludiendo? Y me refiero, por ejemplo, a toda la situación de salud de Pepe, ¿no? Que evidentemente en muchísima gente también
pegó muy fuerte, ¿no? Pegó en todos nosotros, en todos los frente amplistas, pero evidentemente que esto también tiene relación con las opciones electorales de las personas. Pudo haber jugado la buena votación del MPP. Yo no hago una asociación directa, ¿no? ¿Verdad? Porque además se trata de un tema muy delicado y no quisiera hacerlo, pero sí lo que me parece muy evidente es que el peso de las personas en las elecciones es un peso muy grande y las vicisitudes de las personas también tienen mucho que ver con cómo la gente vota. Bueno, después... ¿Eso no fue potenciado por esos avisos televisivos en el cual en uno Mujica decía me despido de la vida incluso? Bueno, yo creo que el mensaje obviamente es un mensaje genuino y es un mensaje que tiene que ver con un momento, sí, muy difícil, muy particular. ¿Cómo puede haber impactado eso en el electorado? Hay que analizarlo, ¿no? Evidentemente hay que analizarlo. Yo creo que la figura de Pepe es una figura enorme en el Frente Amplio, en el país, a nivel internacional también. Bueno, y esto tuvo mucho que ver. No es el único motivo, el MPP es un sector también que por distintos motivos ha venido creciendo de forma sostenida, pero evidentemente tiene que ver. Y yo creo que también hay que mirar otros fenómenos de la elección, el abstencionismo, que en Uruguay no es muy alto, pero tiene que ver también con el tipo de régimen electoral que tenemos, ¿no? Y la obligatoriedad de la elección. Pero podríamos también analizarlo en el marco de elecciones internas de los partidos políticos, donde cada vez vota menos gente, y ahí hay voto voluntario. La emergencia o el crecimiento de partidos nuevos, y particularmente el caso de Identidad Soberana, ¿no? Con lo que de alguna manera representa. Es decir, hay varios datos. La caída abrupta también de Cabildo Abierto, que fue de alguna manera el partido nuevo en la elección anterior. ¿Qué representa? Hay mucha volatilidad, ¿no? También en un sector del electorado, mucha volatilidad a la interna del frente y mucha volatilidad en el electorado general. Pero si uno ve de afuera... Lo que representa Identidad Soberana, ¿qué representa? Bueno, es una interesante pregunta. Yo dije lo que representa así medio ambiguamente porque creo que todavía resta ver un poco qué representa, ¿no? No lo digo despectivamente, obviamente. Habrá que conocer más las propuestas, el planteo, el tenor de ese planteo. Yo creo que así, en términos generales, representa un mensaje crítico del sistema político en general. Con una retórica también o una forma de decir disruptiva y un poco, no sé cuál sería la palabra justa, pero estridente, ¿no? Y bueno, la estridencia en la política en varios lugares del mundo, no solamente en el Uruguay, ha venido ganando terreno. Nosotros particularmente no somos muy estridentes, eso es parte de nuestra característica. Somos un partido histórico con una impronta diferente. Y bueno, habituarse a esto o también de alguna manera interpelarlo, porque el hecho de que algo crezca no quiere decir necesariamente que uno tenga que adaptarse pasivamente a eso, ¿no? Vuelvo un minuto a la interna del Frente Amplio y estas migraciones de votos que hay. Y te pregunto si en ese análisis que estabas haciendo, ¿no? Cabe un lugar para la siguiente reflexión. Uno ve de afuera, la 609 capta ampliamente la gran mayoría de los votos y el discurso político del espacio 609 se ha ido moderando, ¿no? Su posición no es tan radical como 2 o 3 elecciones atrás. Y a contrapartida de esto vemos al Partido Socialista que pierde votos y un discurso, pierde votos y pierde dirigentes a medida que se consolida un discurso a contramano de la 609, ¿no? Mucho más radical. ¿Esta reflexión no arroja también una pérdida de votos para ustedes? A ver, obviamente que puede ser una interpretación posible, la que ubica, digamos, la cuestión en un eje ideológico, ¿no? Cuán a la izquierda, estas cosas que muchas veces hemos conversado también en esta mesa. De hecho, vos decís el Partido Socialista, pero también otros partidos dentro del Frente con improntas claramente ideológicas. No voy a juzgar más de izquierda o no, pero también cayeron, ¿no? Incluso con expectativas de votaciones altas, ¿no? Puede ser una mirada. Yo creo que es una lectura capaz que muy sofisticada, que podemos hacer los que estamos más adentro del análisis político, de la política propiamente dicha, pero me parece que la sociedad mayoritariamente no vota por una etiqueta de izquierda, derecha, o cuán radical o cuán moderado es un planteo. Creo que tiene que ver con cómo se entabla el diálogo entre las personas y la política y las opciones electorales, ¿no? Vivimos una campaña
donde durante mucho tiempo era difícil ver movimiento, actividad, interés de las personas por los temas que estábamos discutiendo. El tema del plebiscito de alguna manera concitó más atención y creo que eso también es parte de la explicación de que haya tenido una votación importante como la que tuvo. Pero era muy difícil entablar un diálogo ciudadano en torno a los temas de ideas, de propuestas, de proyectos de país, ¿no? Bueno, Topolansky en este sentido mencionó que la campaña del plebiscito fue contraproducente para la campaña del Frente Amplio. Habló de que generó mucho conflicto a nivel de los comités de base y también tensiones y puso las energías de los militantes en otro lado, de manera dispersa. Eso, al final, a nivel colectivo lo termina perjudicando. Bueno, yo más allá de que obviamente nos falta un análisis colectivo que va a llevar tiempo, no comparto esa apreciación. No creo que la campaña del plebiscito le haya hecho daño al Frente y creo que también en el Frente nos tenemos que habituar a que algunas diferencias que eventualmente podamos tener es bueno que las discutamos y es bueno que también la ciudadanía conozca nuestros puntos de vista. Cómo gestionar eso siempre es un desafío, ¿no? Pero el Frente no es una fuerza monolítica y en la situación en la que queda el Frente después de esta elección, la conformación de sus bancadas parlamentarias, etcétera, también va a ser muy importante que cuidemos la diversidad del Frente Amplio, ¿no? Y que cuidemos la expresión de las distintas posiciones, porque yo creo que el debate político también se enriquece y se densifica cuando hay más miradas arriba de la mesa, ¿no? Y eso cuesta cuando tenemos un conjunto de actores muy grandes, ¿no? Uno en cada partido, por ejemplo, o dos en algún partido donde pueda haber un poco más de equilibrio, y por ende el discurso se va como homogeneizando también. Y para el debate político, la otra vez lo escuchaba, perdón que termino con esto, escuchaba a Fito Garcés decir esto, ¿no? Él decía, a veces el manual de la ciencia política también ha ido instalando la idea de que todos los actores políticos tienen que correrse al mismo lugar para ganar votos, ¿no? Y eso lo que hace es empobrecer el debate democrático, porque en definitiva los proyectos no se discuten de forma más profunda, ¿no? Pero la interna del Partido Socialista, pensando en lo que ha sido históricamente el Partido Socialista en el Frente Amplio, que había sido en su momento un sector de mucho peso, con legisladores muy importantes y con mucha incidencia en la discusión política, hoy vemos que el Partido Socialista se reduce a un senador. Y ahí me imagino que el debate interno es necesario, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El MPP fue más inteligente, ubicó personas que podían captar más cantidad de votos? El Partido Socialista tuvo muchos problemas internos de años para atrás, los moderados, los renovadores, los removedores, todo eso que pasó y que vos lo sabés, termina con esta situación de ahora. ¿Cómo lo evalúan ustedes hacia adentro? Bueno, hablar de uno mismo y de la propia interna, etcétera, obviamente que requiere, como te digo, procesos de intercambio interno que todavía no hemos tenido después de la elección, ¿no? Estos movimientos que vos hablas dentro del partido, compañeros que tomaron la decisión de irse a otras organizaciones o dejar de militar, etcétera, no son de los últimos 2 años, digamos. Son anteriores. Viene sucediendo. Son anteriores y te diría que en el último tiempo, en los últimos años, logramos construir también una propuesta más integrada. Ustedes estuvieron acá en la previa de la elección a Mónica, que jugó un papel muy importante en la campaña y también se puso al hombro la campaña del partido, como lo hice yo, como lo hicieron otros compañeros, en función de una propuesta de todo el Partido Socialista, ¿no? Ahora, la realidad del Partido Socialista, desde que el Partido Socialista existe, es una realidad de debates internos duros, de gente que se va, de gente que viene, de virajes ideológicos o movimientos ideológicos dentro de una matriz común, ¿no? Entonces esa no es una realidad nueva para el Partido Socialista. Las organizaciones que hoy por ahí tienen un desempeño electoral mejor, o alguna de estas organizaciones también tienen debates internos y también tienen diferencias internas y también hay gente que se va y gente que viene. El tema es cuando ese tipo de situación se da en un contexto donde vos no tenés la fortaleza electoral que tuviste en otros momentos. El Partido Socialista tuvo una gran fortaleza electoral cuando era identificado también por la sociedad como el partido de Tabaré Vázquez, ¿no? Acá también hay una relación entre las grandes figuras presidenciables, bueno, personas que llegaron a ser presidentes de la República o a jugar roles de mucha trascendencia, de mucho conocimiento público y el voto a las listas. Entonces, hay muchas cosas para mirar. Sí, también pensaba que en realidad esta reflexión que te comentaba no es necesariamente tan lineal
porque el sector de Astori, que es la génesis del centro, tiene un senador también. O sea, ahí también fue golpeado. Si estamos hablando de la moderación en el discurso. Con un candidato incluso encabezando la lista, que es un compañero muy conocido, que fue precandidato a la presidencia de la República, ¿no? Obviamente cada uno va a evaluar su votación, cómo le fue, en el contexto de esta realidad, ¿no? Yo creo que para el Frente es muy importante que tratemos de potenciar las corrientes de ideas dentro del Frente Amplio. Insisto con algo que capaz que en este momento, como está planteada el escenario político, puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero si no potenciamos un poco eso, el debate desde corrientes de ideas, desde planteos políticos que estén sustentados en ideas, va a ser muy difícil poder hacer, en el caso de lo que queremos las personas de izquierda, las personas que queremos transformar la realidad, poder generar debates, diálogos ciudadanos que echen luz sobre los temas importantes de la vida del país. Pero es curioso eso, porque el Partido Comunista uno sabe qué ideas tiene y uno puede identificarlo, el Partido Socialista también el sector de Mario Vergara, sereñistas, uno sabe qué ideas tiene. El sector que uno no sabe muy bien qué ideas tiene es el MPP. O sea, tiene gente muy diversa, algunas ideas están claras, otras no, puede decir se moderó, puede no tener dudas si se moderó realmente, y es el que votó. O sea, entonces, ¿debatir ideas sirve o la gente busca eso o busca otra cosa? Porque yo veo que los sectores identificados con ideas no votaron bien, y el MPP, que es una cosa más, no sé si definirlo emocional o... Pragmática, es el que se llevó todo. Bueno, es un análisis posible. Yo creo que obviamente en todas las organizaciones hay ideas. ¿Qué centralidad se le da a las ideas en la comunicación política, en el debate? O cómo se administran también los consensos, los acuerdos o los disensos en torno a las ideas. Es todo un tema, todo un desafío. Nosotros pensar en una política donde el centro de la discusión no sean las ideas, no nos sale. O sea, acá creo que hay una cuestión que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra identidad. Ustedes podrán decir, bueno, el Partido Socialista tenía un discurso más orientado hacia tal lugar en un momento y ahora más orientado hacia otro. Pero lo que siempre ha tenido el Partido Socialista es una conducta de dar debate de ideas, de tratar de aportar al debate de ideas. Y bueno, eso es algo que está como en nuestro ADN, ¿no? Entonces, en todo caso, tendremos que discutir cómo damos ese debate de ideas, cómo lo damos, y también cuál es la relación entre nuestras ideas, nuestro proyecto, nuestro mensaje y la sociedad uruguaya hoy, ¿no? Porque obviamente que eso siempre hay que estar analizándolo. ¿Cómo imaginás que será la actitud del Frente Amplio en el Senado en caso de perder el gobierno? Porque ahora están tanto Delgado como Orsi hablando de diálogo, pero bajo la hipótesis de que ganan, y eso es muy fácil porque están obligados a hacerlo porque no tienen los votos para hacerlo. La pregunta más importante es qué actitud va a tener cada partido o cada bloque si pierde, y qué va a hacer cuando tenga mayorías circunstanciales de los votos. En el Senado, si Álvaro Delgado es el presidente, ¿cómo entendés que debería manejarse el Frente Amplio? Bueno, me parece un escenario improbable y además me parece es un escenario que es muy distinto al escenario para el que estamos trabajando. Pero está la hipótesis. Improbable no es. Es una posibilidad. No, es posible. Es posible. Es posible, pero no me parece el escenario más probable, ¿no? No me parece el escenario más probable. Improbable en relación al otro, por llamarlo de alguna manera. Son dos escenarios posibles y creo que el menos posible es ese. Y además vamos a trabajar para que el Frente Amplio sea gobierno, ¿no? Creo que eso es lo mejor para el país, creo que tener una mayoría consolidada en el Senado también le da al proyecto del Frente Amplio una solidez a la hora de implementar algunas de las medidas que están planteadas en el programa del Frente importante. El desafío de tener que construir la mayoría en diputados es un ejercicio también interesante que vamos a tener que hacer, pero sobre la base de esa mayoría construida en el Senado y de un proyecto político sólido que el Frente Amplio tiene. Robar diputados, lo definía Bordaberry en el bloque anterior. Lo decía, bueno, el Frente Amplio está pensando en robar algunos diputados. En el bloque oficialista en este momento lo que se está hablando es de un gran acuerdo nacional que eventualmente... No, el Frente Amplio no está pensando en robar nada. El Frente Amplio, primero, en la Cámara de Diputados no hay una mayoría de la llamada coalición republicana, que no compareció bajo un mismo lema, pero no tiene una mayoría, ¿no? En todo caso, hay algunos diputados que no responden a ninguno de los dos bloques, pero además el Parlamento tiene un funcionamiento en el que hay intercambios, hay conversaciones, hay
hay distintas correlaciones que se van construyendo en torno a los proyectos. Estamos pensando en un diálogo político, estamos pensando en un debate político que dé por resultado que el gobierno tenga, además de la mayoría en el Senado, que tiene garantizada por la propia fuerza política, mayorías para llevar adelante las medidas que quiera llevar adelante, que entienda pertinente llevar adelante y que puedan obtener esas mayorías necesarias en la Cámara de Diputados. Yo sí he visto en la salida de Delgado, por ejemplo, un intento de... No me gusta usar la palabra robo porque me parece que tiene una connotación moral, ¿no? ¿Verdad? Pero no, me parece una jugada, una maniobra discursiva, además, desmontada por suerte en pocas horas, ¿no? Pero es como decir, bueno, vamos a ver, elegimos una senadora del Frente Amplio, de esa mayoría de 16, y decimos, mirá que vas a tener un lugar en el gobierno. La compañera Cristina Lustenberg fue muy clara en la respuesta pública que dio a este tema, ¿no? Pero no fue la única idea que manejó Delgado. Por ejemplo, había manejado la posibilidad de acuerdos interpartidarios con el Frente Amplio incluido en la mesa previo a que asuma el próximo gobierno. ¿Eso qué te parece? Bueno, los acuerdos interpartidarios en este periodo de gobierno fueron mencionados en más de una oportunidad, pero la verdad es que cuando se instalaron algunas mesas de conversación, la voluntad real de llegar a acuerdos, el Frente Amplio no la vio. Y además nosotros creemos que hay que construir acuerdos bastante más amplios que conversaciones entre partidos políticos. Necesitamos integrar a fuerzas sociales, necesitamos tener acuerdos que trasciendan a los propios partidos y que piensen también al conjunto de la sociedad y de sus organizaciones como un actor fundamental para construir solidez de los proyectos que queremos llevar adelante, políticas de larga duración. ¿Y entonces, escenario, vuelvo a la pregunta que me habías hecho, el escenario en el caso de que el Frente Amplio perdiera, es un escenario en el que no quiero pensar ahora, ya te respondía, no lo veo como el más probable y además no estoy trabajando para eso, pero el Frente Amplio ha demostrado que en todas las circunstancias está a la altura de las necesidades del país y de los problemas de la gente, ¿no? En todo caso, se podrá discutir una acción concreta u otra, pero no es un partido político que se haya dedicado en ningún caso a trabajar en contra de otros, sino a favor de un proyecto y de una visión del Uruguay, ¿no? Le pregunto por un tema que estuvo totalmente ausente hasta ahora en la campaña electoral, pero que sé que a Sibila le interesa, o por lo menos que reflexiona sobre él y que opina sobre él, que es el de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hay que hacer con las Fuerzas Armadas en un gobierno próximo? Bueno, el programa del Frente Amplio en relación al tema de las Fuerzas Armadas habla de la necesidad de discutir, de revisar algunos aspectos vinculados al funcionamiento, a las prioridades de trabajo de las propias Fuerzas Armadas. Hay una orientación de rediscusión de algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las Fuerzas Armadas en Uruguay. Nosotros en particular lo planteamos en el Congreso del Frente, lo seguimos pensando, pero obviamente vamos a actuar durante estos 5 años alineados con el programa del Frente Amplio, que es el que consensuamos entre todos. Creemos que en Uruguay hay una hipertrofia del ejército, es demasiado grande el ejército nacional para la realidad del Uruguay. Nos parece que las Fuerzas Armadas en general además tienen un peso específico dentro del gasto público muy alto para la realidad del Uruguay, y eso comparando con el gasto público en materia de defensa casi que en cualquier país del mundo, ¿no? Son muy pocos los países del mundo donde la relación del gasto en defensa en función, por un lado, del PBI del país, pero por otro lado también de las dimensiones territoriales, de las características del país, es tan alto como en Uruguay, ¿no? Entonces este es un tema que yo creo que hay que discutirlo de fondo. Creo que el programa del Frente abre una puerta para seguir dando ese debate. No dice eso en estos términos, porque no fue lo que se logró consensuar, pero para nosotros es un tema que hay que seguir discutiendo, sobre todo porque en términos de gasto público, los recursos obviamente son finitos, ¿no? Y uno puede pensar en agrandar ese espacio vía crecimiento del país, vía transformación también de la matriz productiva del país, un montón de cosas de las que hemos hablado, pero también hay que pensar en cómo distribuimos los recursos que tenemos, ¿no? Pero me genera una duda esto que decís breve porque tenemos que cerrar, pero vos planteás, por ejemplo, que ingrese menos gente al ejército, que se den retiros incentivados. ¿Cuál sería el modelo como para...? No, los mecanismos me parece que hay que verlos más en concreto, ¿no? O sea, sería como un poco irresponsable que yo ahora me ponga a decir de esta forma reduciríamos el ejército y podríamos, no sé, priorizar alguna de las otras armas o repensar o redimensionar las Fuerzas Armadas.
Creo sí que es un tema que el Uruguay tiene que discutir y tiene que discutir también muy fuertemente la formación de las Fuerzas Armadas. Bueno, la dictadura en Uruguay, la etapa previa, pero sobre todo la dictadura en sí, dejó consecuencias muy grandes dentro de ese aparato. Hay cosas que en los gobiernos del Frente Amplio se fueron trabajando, se fueron abordando, pero hay cosas que todavía hay que transformar y mucho, ¿no? La última. El resultado del plebiscito, bueno, se ha dicho de alguna forma igual como se obtuvo una votación que no fue mala, cerca del 40%, implica una señal, lo ha dicho el propio candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. De todas formas, hoy veía una entrevista que le hacían en búsqueda a Gabriel Lodón, eventual ministro de Economía, si gana el Frente Amplio. Él habla de que la definición, en la medida de que el plebiscito no salió, es que se mantiene un pilar de capitalización y la gestión profesional del ahorro previsional. ¿Ustedes entienden eso como algo que está laudado, en definitiva, en la medida que el plebiscito perdió? Lo que dice el programa del Frente Amplio sobre seguridad social es bien claro, es que vamos a convocar un gran diálogo social sobre el tema y que la postura del Frente Amplio en ese proceso de diálogo social va a incluir algunos aspectos, dentro de ellos... el ahorro no lucrativo, ¿no? Un sistema multipilar y uno de los cuales sea ahorro no lucrativo. Y ahí está la discusión de qué quiere decir no lucrativo, en qué medida permite o no permite que tengan tasas de retorno las empresas vinculadas. Yo entiendo que cuando se habla de manejo profesional por parte de ONE, está entendiendo, bueno, que algo parecido a lo que hay ahora con inversión profesional quede arriba de la mesa y esas empresas eventualmente tendrán una tasa de retorno. Bueno, el ahorro no necesariamente implica mecanismos del tipo de los que existen hoy en las AFAP, ¿no? De hecho, hay muchas modalidades de ahorro en los sistemas de previsión social en el mundo, incluso en sistemas que no tienen una lógica de capitalización individual, ¿no? El ahorro y la capitalización son dos cosas diferentes, sí. Entonces me parece que es una cuestión que hay que discutirla con profundidad en ese diálogo. El plebiscito lo que determinaba claramente era que no podían existir modalidades de ahorro individual, ¿no?, dentro del sistema de seguridad social. Eso lo que hacía era que la formulación del programa del Frente, que condicionaba el tipo de ahorro a lo que pasara con el plebiscito, iba a tener que orientarse a modalidades de ahorro colectivo, que también existen en el mundo. Pero el Frente Amplio no pone la palabra individual, dice pilar de ahorro no lucrativo. Por eso, si no es individual, entiendo que es colectivo. Pero lo dice ahí, hay una frase que está entre paréntesis, si no recuerdo mal, que dice en modalidades consistentes con la normativa constitucional vigente al 1 de marzo de 2025. Al no aprobarse el plebiscito, la modalidad de ahorro individual es la vigente. Es posible, digamos. No quiere decir que el Uruguay decida seguir manteniendo ese tipo de modalidad, pero es posible, sigue siendo posible. No lo era si el plebiscito se aprobaba, ¿no? Bien. Gonzalo Sevilla, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Hacemos un corte, no se vayan, hay más desayunos.